Hay personas que quizá no hacen las cosas totalmente correctas, pero sin embargo no son malas personas. Pero bueno, eso no les justifica andar haciendo cosas que no son correctas. Quiero contarles este relato y espero que lo cuenten porque le puede servir de utilidad a muchos. Yo soy guardia de un centro comercial. Sigo trabajando en este guardia. Es un centro comercial grande. Es una plaza comercial y trabajo para la plaza. De hecho, puedo decirles que soy encargado de personal. Y bueno, pues obviamente tenemos que usar el uniforme, que es un uniforme totalmente negro. Y para ya saben, pues para tener la apariencia, ¿verdad? De hecho, bueno, pues obviamente no usamos equipo letal, solamente contamos con los famosos toletes, gas, y bueno, puedo decirles que pues también contamos con un sistema de vigilancia por cámaras. Quiero decirles esto, se nos había reportado mucho y se veía por redes sociales que estaban diciendo que había personas que por lo visto estaban sustrayendo cosas de otras personas, aprovechando el descuido, se encargaban prácticamente, pues de robar, se encargaban de personas distraídas, es decir, mujeres que comían en los comedores del lugar, ponían la bolsa en algún lugar y en un descuido, pues estas personas pasaban y véngase, vámonos, se iban, ¿verdad? Asimismo también decían que empezaba a haber carterismo, que es que distraídamente alguien se acerque a tu bolsa y te saque la cartera, o a hombres que traen la cartera fácil de sustraer lo hacen. Y bueno, pues ya eran muchos reportes, estoy hablando de que eran tantos que se decían en redes sociales que se nos dice que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque obviamente ya muchas personas pues estaban quejando y esto podía desencadenar en un problema para el personal de seguridad, ya que se supone, y eso sí estaba pasando, que a cada rato había gente que iba, oiga, quiero hablar con el encargado, y yo salía y les decía, ¿qué pasa? Me acaban de robar, quiero que vigilen cámaras y que explique el otro. No es tan sencillo, se necesita una orden, ¿verdad?, de la policía o del Ministerio Público para poder acceder a las cámaras de vigilancia. Y bueno, pues eso sí, lo que sí se podía hacer era más o menos investigar qué era lo que estaba pasando. Yo les puedo decir que de tanto estar viendo videos descubrimos un patrón repetitivo. Había lo que parecía un grupo de jóvenes que hasta eso estos muchachos andaban vestidos con uniformes de escuela. Ya después descubrimos que no eran estudiantes, pero obviamente con un uniforme de escuela, pues no vas a sospechar de estas personas. Si nos damos cuenta que no los habíamos visto en flagrancia, pero sí habíamos visto que todas estas quejas decían, no, ¿qué pasó a tal hora y a tal hora? Y que, bueno, pues en estas quejas nos dimos cuenta que ellos siempre estaban en esa hora, en esas áreas donde habían ocurrido las cosas. Así que obviamente empezamos a sospechar de ellos, porque es decir, si había habido una sustracción el lunes a las 2 de la tarde, estos muchachos siempre andaban en esa área. Si había sido el mismo lunes a las 8 de la noche, estos mismos jóvenes seguían ahí. Sí, sabemos muchos que hay muchos jóvenes que se divierten en las plazas comerciales y es su punto de reunión, pero era demasiado raro que cada que ocurría algo ellos estaban al pendiente. Así que bueno, puedo decirles esto, les empezamos a poner cola. Poner cola es como que estarlos vigilando para esperar a que hubiera un error y bueno, pues llegar y detenerlos. Ocurre lo siguiente, pasa de que, bueno, pues se les empieza la vigilancia y bueno, pues nos damos cuenta de que ellos, pues sí, justamente llegaban a deshoras que no eran horas de escuela y siempre que andaban ellos, como les digo, pues pasa que se perdían cosas. Ocurrió en una ocasión lo siguiente, ya estábamos prevenidos sobre la presencia de ellos, se les había tomado señales y se les decía, bueno, pues estos traen uniforme de tal escuela, pero resulta que esta escuela había renovado uniformes. Ese no era un uniforme que se estuviera usando, lo cual nos daba muestras que no eran estudiantes. Ocurre que en cierta ocasión, bueno, pues no se puede hacer nada en su momento adentro a menos de que hubiera una queja.
tenía que haber una queja para poder actuar porque no éramos policías, pero se podía esperar afuera de la plaza que salieran o si hubiera una denuncia en ese momento se resuelve. Yo solamente recuerdo que llegamos, vemos que hay un señor que bueno, pues anda con una tablet y por lo visto está hablando por teléfono con alguien, pues sí, lo que es estar usando mucho un teléfono celular y nos damos cuenta por las cámaras de que estos chavos están en el área de comida, este señor también, y está como que pues esperando a alguien y es entonces de que bueno, sí, nos damos cuenta de que este sujeto lo están espiando. Eran 3 jóvenes en ese momento, normalmente eran 4, pero eran 3 jóvenes. Y resulta que, bueno, pues les voy a decir esto, como que el sujeto pide algo de comer. En lo que llega, vemos que estos muchachos, pues como que pasan donde están él. Uno de ellos le pregunta algo en lo que está distraído. Vemos por las cámaras que, bueno, pues lo acaban de sustraer la tablet y el teléfono. Este sujeto también está leyendo un periódico, el otro se retira y bueno, nos damos cuenta que ellos también, acá unos van para un lado, otros para el otro, se moviliza la seguridad, pero no podíamos hacer nada hasta que intentaran salir. ¿Por qué? Porque mientras no salieran o el señor no denunciara, bueno, pues es ilegal, así son las cosas. Sobre todo si hubieran sido menores hubiera sido peor el problema. Se manda a personal a hablar con este señor y nosotros tratamos de acercarnos a la puerta por si ellos intentaban salir. Nos dimos cuenta que, bueno, pues entre las cosas le fue una mochilita que traía una tablet y que también traía un teléfono y bueno, nos damos cuenta que también traía pues más cosas. El asunto es el siguiente, estos chavos van al baño, vemos que están un rato ahí y de repente vemos que salen justamente hacia la puerta. Yo estaba como encargado de seguridad con otros 3 guardias en la puerta esperando a que salieran, o sea, no parados en la puerta. Yo sí en ese momento andaba pues nada más con el uniforme de supervisor y me asombra que vienen los jóvenes y como que se me quedaban viendo y es entonces de que yo dije, ándale, ahorita que intenten salir, pues sí, los vamos a detener. Es lo que estábamos así, se manda pedir que fuera una persona a hablar con este sujeto para avisarle que le acababan de robar. Y pasa que justamente cuando pues le estamos hablando a la persona y dice, ya lo vi, está ya sentado, vemos que se acerca una muchacha joven, como de unos 16, 17 años, a hablar con este señor. Pensamos que era su hija, porque el señor era un señor como unos 50 y tantos años, bueno, medio pelón, canoso. Vemos que la saluda y esto y que el otro, y veo que de las cosas que había comprado de comer, bueno, pues apenas le estaban llegando. No sabíamos bien qué había ocurrido, pero la persona de seguridad que iba a hablar con él estaría todavía a unos 100 metros de él. Y es entonces que lo que estamos pensando, de repente me interrumpe una voz, mi pensamiento, que me dice, oiga jefe, ¿y qué pasó? Y me doy cuenta que son, bueno, pues que son pues que son estas. ¿Cuál es mi sorpresa al escuchar que dice, oiga jefe, es que necesito hablar con usted? Y bueno, pues le digo, ¿qué pasa? Me dice, mire, no sé, pero no podemos estar tranquilos con esto. Y me dice, nos encontramos estas cosas, son de un viejo pelón que está allá, pero nos damos cuenta que este sujeto es un depredador. Le digo, achis, ¿cómo está? Dijo, sí, mire. Y bueno, pues directamente me enseñan la tablet y me enseñan su teléfono donde estaba quedándose a ver con una chica. Y bueno, pues me había dado cuenta de que este sujeto de alguna manera estaba chantajeando a esta chica. Y bueno, pues ellos dicen, es que nos encontramos esto, pero sabemos que es de aquel señor. Y sí, nos damos cuenta que, bueno, este sujeto en su galería tenía infinidad de porquerías que ni se pueden imaginar. Y en esta bolsa, bueno, pues les voy a decir, en esta tablet había una colección totalmente ilegal, o sea, totalmente ilegal. Y bueno, pues por lo visto esta chica estaba haciendo
amedrentada para ir con él. Y no solo eso, nos damos cuenta que entre las cosas había unas esposas y había unas pastillas muy raras. Es entonces que no sabíamos qué hacer, pero ahora fortuna nuestra venía pasando una patrulla de policía estatal. Es entonces que los muchachos dicen con permiso y bueno, pues prácticamente se salen muy rápido y en ese momento los iba a parar uno de los compañeros. Le digo, no, 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 déjalo. Y vemos que los policías vienen entrando porque ya se les había llamado sin que yo supiera. Y es entonces que le explicamos la situación a estos policías. Ven al sujeto y bueno, pues les puedo decir esto. Nos esperamos todos cerca de la salida. Ocurre que de repente vemos que este señor viene acompañado de la niña, que una muchachita que sí se veía muy, muy presionada de verla, nada más se veía totalmente incómoda. Y es entonces que estos oficiales, a ver, párate. Y le dicen, présteme su teléfono. Y él, no, que por qué, que por qué me detienes. Y no, pues, es suyo este teléfono. Le enseñan su teléfono. Y le digo, esta tablet es suya. Y bueno, pues es entonces que el sujeto no sabía qué hacer. Les voy a decir esto. Y pues estos policías le dicen, súbete, pero ¿cómo vas? Y le dicen a la muchachita, acompáñenos señorita, ya nos dimos cuenta de lo que este sujeto quiere hacer. Y bueno, les voy a decir esto, detienen a este sujeto. Y bueno, les puedo decir algo. En ese momento jamás uno se espera que, bueno, personas que anden haciendo cosas malas tengan un poquito de moralidad. Si no hubiera sido porque ellos revisaron lo que traían, quién sabe qué hubiera pasado. Creo que cualquier otro ladrón se hubiera omitido eso para salvarse a sí mismo. Y creo que estos chavos sabían que como que andábamos tras ellos. Y bueno, pues ese valor moral, créanme que pues sirvió de algo. Ya no los volvimos a ver, como que se dieron cuenta que los andábamos cazando. Y a uno de ellos iba recurrentemente, pero ya no iba vestido, siempre iba con una muchacha. Sospechamos que eran pareja. Espero cuenten esta historia y siempre en un lugar público hay que poner atención de los demás.